el modelo político desde la perspectiva de CBX, que no es partidista, que no es ideologizado, que es de participación en construir mejores estructuras para el bien común, puede tener estas 4 dimensiones. Restitución de lo primero, de lo material, redignificación para que el ser humano se haga cargo y sea operario de su propio proceso, la transformación profunda, la metanoia de la que hablábamos, dar herramientas e impulsar a que haya un cambio, y luego la liberación integral. En esto están pues muchos de los rasgos que nos permitirán responder en los signos de los tiempos. ¿Cómo CBX, qué tanto nos acercamos a estas situaciones donde se cuestiona pues esta posibilidad de tener la vida plena? ¿Qué tanto nos acercamos a estos caídos a un lado del camino? ¿Qué tanto actuamos de alguna manera como los que habían sido impuros, excluidos, como esos samaritanos que optan en la práctica por un modelo de reino que también transforma? Con esta mujer acusada de adulterio, la actitud de Jesús nos invita a la CBX a ir a esos márgenes, a sentirnos en casa, en las periferias, en las fronteras, y ahí llevar lo mejor de nuestra propia identidad, el discernimiento, los ejercicios, las herramientas pues para examinar la vida y hacer un proyecto de vida, y tantas cosas más que nos han sido regaladas. En la siguiente lámina entonces vemos la propuesta del Papa Francisco desde la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, exhortación apostólica que nos ha planteado cambios profundos también en nuestro modo de ser y hacer como iglesia. Sin embargo, debo decir que lo que el Papa Francisco está haciendo es poniendo el lenguaje de la sabiduría en lo que ha sido la tradición social de la iglesia de más de 120 años formalmente, y todo lo que es el proyecto de reino en el marco de nuestra propia iglesia. Una iglesia humana y limitada, pero también una iglesia sustentada en un proyecto mayor del reino, un proyecto de Dios en el cual se van construyendo también procesos que nos permitan tocar estas realidades tan dolorosas. Entonces, la Evangelii Gaudium en realidad recoge todo lo mejor de la tradición de la doctrina social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum, que confrontaba la situación de esclavitud humana en los mundos del trabajo, la grave injusticia frente a la situación de los más vulnerables, en este caso los obreros, y de ahí para adelante desarrollándose un modelo de una iglesia que aún con sus limitaciones es capaz de responder de frente y con valentía a los más graves signos de los tiempos, asumiendo las consecuencias de esto. Y en ese sentido, insisto, el modelo de magisterio social se va haciendo un modelo de aprendizaje que me parece que conocemos poco en la CBX, a ratos sintiendo que por nuestra espiritualidad ignaciana estamos algo así como por encima de otras maneras, o que nuestro ser iglesia es de alguna manera especial o superior. No, compañeros y compañeras, estamos en el marco de un proceso de construcción del reino en iglesia y con iglesia. Necesitamos profundizar en las reglas para sentir con la iglesia, para entender cuál es nuestro servicio dentro de ella. Sí, con una riqueza particular por nuestra espiritualidad, nuestro proceso y nuestro modo, pero en el marco de la iglesia mucho más hoy que se está recapitulando lo que es esta doctrina social que tanto pues nos exhorta a comprometernos. El Papa Francisco entonces habla un lenguaje que aproxima a las personas a esto que ha sido mensaje de iglesia, e incluso acerca a aquellos que habían perdido la esperanza, que se habían sentido excluidos, aquellos que ya no creían, e incluso los que no creen, haciendo pues que haya un tipo de reconocimiento de lo que es esta autoridad ética en el sentido de experiencia de vida de una iglesia que en medio de proyectos que vienen y van, de recursos o no recursos, siempre ha permanecido con su pueblo. Creo que la CBX tiene que aprender pues mucho también de ese sentir con la iglesia, que es fundamental. Si los ejercicios son la fuente de nuestra espiritualidad, esta es una parte profunda de los ejercicios. Así como la Rerum Novarum, insisto, la doctrina social de la iglesia también nos ha regalado estas perspectivas que van afirmando lo que después fue
el propio concilio, como la Mater et Magistra, que permite que en el Concilio Vaticano II se hable también de las graves circunstancias de pobreza en el mundo, de la desigualdad en las relaciones en nuestro planeta, de la cooperación que está llamada a ser el mundo, de los organismos internacionales y su rol ahí, y luego entonces también toda la construcción del Concilio Vaticano II, sobre todo el modelo pastoral de la Gaudium et Spes, que nos habla pues de ese gozo y esperanza de construir una iglesia que responde a los signos de los tiempos actuales, donde se habla de un laicado que asume su rol dentro de la iglesia, un laicado que tiene que asumir el tiempo presente como su profundo llamado, así como nos lo han dicho repetidamente nuestros asistentes eclesiásticos mundiales en la CBX. En la Gaudium et Spes está también la fuente de la transición de nuestra CBX de congregación mariana para convertirnos en comunidad de vida cristiana, en un cuerpo que responde a los signos de los tiempos y sobre el cual estamos ahora también consolidando nuestra plataforma, nuestro cimiento de acción. Entonces, pues de ahí la Populorum Progressio, respondiendo a esta visión de desarrollo humano, el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, de todo el hombre y de toda mujer, de todos los hombres y todas las mujeres, la Caritas in Veritate del Papa Emérito Benedicto XVI, que nos habla de un modelo de intervención en las circunstancias más complicadas del mundo, de una visión de desarrollo humano integral, pero claramente instándonos a empoderar a las personas, a darles herramientas, a que disciernan su propia realidad, que se hagan cargo de ella, que construyan alternativas sociales y económicas desde sus propios procesos profundamente políticos. La CBX tiene mucho que hacer en ese sentido, en esas periferias, y me detengo un poco también, bueno, hablando de lo que ha sido el magisterio social de la Iglesia en América Latina, sobre todo en Medellín, donde se habla pues de este cambio en el modelo de inculturación, este modelo pastoral, y Aparecida, que en el año pues también 2007 nos regala un modelo pedagógico que nos revela al Papa Francisco hoy. Él fue quien coordinó la construcción de ese texto, no era un texto preelaborado, se trabajó en función de una intuición más discernida y fue el Papa Francisco quien lo desarrolló. Por lo tanto, el modelo de Aparecida es obligatorio para todo miembro de CBX conocerlo, porque desde ahí se está construyendo la propuesta pastoral del Papa Francisco. ¿Cuánto nos falta conocer en ese sentido? Y en todo ello ubicar los profundos rasgos de invitación a cambiar las estructuras que tenemos todos los creyentes y los profundos rasgos de reivindicación y redignificación de la misión política en el mundo, no como algo ajeno a nuestro proyecto como creyentes, sino como algo fundamental e interno. No podemos eludir esa responsabilidad. Incluso en el marco de la propia Iglesia, en su centro, en el propio Vaticano, tenemos que reconocer esta modalidad de reflexión transformadora de estructuras, que al final también es política. El Papa Benedicto XVI transparentándose y diciendo: no tengo las fuerzas para responder a los graves signos de los tiempos que tengo frente a mí. Es tiempo que venga alguien con más fuerza, porque son muy graves las situaciones que hemos vivido. Y entonces señala claramente los retos profundos de la Iglesia para los próximos años. Por un lado, habla pues de la situación estructural, financiera, de la banca del Vaticano que necesita ser reformulada. Habla de los nodos y cotos de poder, incluso que algunos han llamado mafias hacia adentro de la propia estructura, que no permiten una iglesia con una perspectiva más pastoral. El rol de la mujer en la iglesia, la respuesta a los signos de los tiempos más graves. Es decir, el Papa Benedicto XVI nos regala la posibilidad de una transformación genuina, porque nos permite pues tocar el fundamento de las realidades que tienen que ser transformadas. Avanzo en la presentación para leer creo yo que la cita clave de la Evangelii Gaudium, de la alegría del Evangelio del Papa Francisco. Está en el número 49 y dice así, y ojo que creo que esto tiene que ser solo este punto para profundizar, orar y reflexionar como CBX. Y dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle,
antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Una iglesia preferiblemente accidentada, herida y manchada por un motivo, por salir a la calle. ¿Cómo nos está yendo en nuestro discernimiento como CBX en este salir a la calle, en lo que implica ir a la periferia? Y quizá como conversaban el padre Nicolás y el Papa Francisco, hay que ir a las periferias existenciales, materiales, todas ellas, sentirnos en casa en ellas, pero como Jesús en la transfiguración, después de ello volver al centro para reflexionar y para poder generar los procesos transformadores de las estructuras de poder que están en el centro. La siguiente lámina nos habla de una iglesia con una opción por los pobres como una categoría teológica, incluso antes que sociológica. O sea, primerear, es decir, entender primero que el proyecto de reino tiene que ver con una opción por los pobres, más allá solamente del análisis de la realidad que es necesario y que necesitamos hacer con más competencia. Pero es porque el proyecto de reino encarnado se está dando ahí. Por eso nos llama, y ahí se entiende entonces su invitación a decir y su deseo. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Y que además asumir cuánto tienen ellos que enseñarnos en ese sentido. Nuevamente, encarnación como fundamento de nuestro ser CBX y de nuestra opción por los pobres, por lo tanto, identificando las estructuras que reproducen esta situación y que nos llaman a una acción política y social en ese sentido. Nuevamente, no necesariamente partidista, no necesariamente con una visión corporativa, sobre todo desde una perspectiva de reino. Y luego utilizar los medios tanto cuanto. Todos son medios. La CBX es un medio. La política es un medio. No perdamos de vista el fin. El fin es la construcción del reino y tenemos que ajustar los medios en la medida que se necesite. Ya tenemos muchas experiencias de democracias cristianas en el mundo que perdieron el sentido pues, de su fin y se volvió una opción por el poder, por el poder mismo, por el acceso pues a un espacio de toma de decisiones, pero perdiendo de vista lo fundamental, el discernimiento a partir pues de la idea de consolidar el reino. La siguiente diapositiva nos habla entonces de una iglesia en salida, y yo integro, de una CBX en salida. Hoy en este ir, en este salir, en esta invitación de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia. Todos, absolutamente todos, somos llamados a esta nueva salida misionera, número 20 de la Evangelii Gaudium. Salir, segunda semana, profundidad para asumir la tercera semana y entonces poder experimentar la belleza profunda de la cuarta semana con mucha delicadeza, según tiempos, lugares y personas, cuidando nuestro proceso. Por eso el discernimiento es la clave, no nos perdamos. No es un asunto simplemente de arrojo insensato, es el discernimiento apostólico comunitario para ubicar cuándo es el tiempo, por favor, pero con reglas profundas de segunda semana, para no perdernos con ese ángel de luz que es a veces la treta para quedarnos en nuestro sitio tranquilo. Salgamos con lo mejor que tenemos, paulatinamente, según tiempos, lugares y personas, y como ha dicho el padre Arrupe, distinguiendo entre los muchos, los algunos y los pocos. Es decir, muchos, todos los miembros de la CBX, con una noción fundante en sus principios generales de ubicar las fronteras como algo fundamental, que hay que considerar, que hay que tocarlo de alguna manera particular, pero que a lo mejor no va a pasar mucho más porque también hay otras cuestiones de la vida propia del laicado ahí. Algunos que desde su opción profesional dedican más tiempo y también su apostolado particular van determinando una opción también por las fronteras más clara, más insistente, más definitiva. Y luego los pocos que se van a jugar la vida en un discernimiento de tal libertad que se meten en esas realidades a fondo. Tiene que haber ese compendio en la CBX y saber poder cohesionarnos, escucharnos y complementarnos. En la siguiente diapositiva vemos además una confesión de fe
como parte del compromiso social. La redención tiene un sentido social, porque Dios en Cristo no redime solamente a la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. El reino tiene que ver con purificar la intención y purificar las relaciones sociales entre hombres y mujeres. La siguiente diapositiva nos insiste en esta iglesia pobre para los pobres, el aprendizaje que tengamos de ellos, los que llamamos pobres en todos sentidos, y reconociendo nuestra propia pobreza, y que nos dejemos evangelizar pues por ellos para que sean el centro del camino de nuestra iglesia. Y luego esta última que es muy fuerte, donde se habla de la política, tan denigrada. Esto recoge todo lo mejor de la doctrina social de la iglesia y lo resume diciendo que la política es una altísima vocación. Basta decir que es algo para los corruptos, que es algo ideologizado. Si es discernida, si es asumida como cuerpo, como proyecto de reino, es una altísima vocación, ubicando el fin que es el reino y no quedándonos atados a los medios. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. El Papa Francisco le dijo a alumnos y exalumnos jesuitas de colegios jesuitas en Italia una frase que es muy fuerte, es muy contundente y seguramente muchos miembros de la CBX estaban ahí y seguramente, y más bien pido que sea una frase tomada en cuenta por la CBX en serio. Lo que nos dijo el Papa Francisco fue entonces que quizá, hablamos de que la política está llena de porquería. Incluso el padre Carabias nos ha hablado de cómo algo bello, como posibilidad de bien común, lo embadurnamos de mierda. Es decir, enmerdecemos algo que puede ser una posibilidad de camino al reino. Y entonces el Papa Francisco, con sus palabras, dice, ¿no será que la política está llena de porquería y de corrupción porque no hemos llevado los valores y una ética desde nuestra propia visión del Evangelio a estos espacios? Que después tendrá muchas expresiones en la vida civil, en la participación ciudadana, en la academia, en la función pública, en la acción política, pero cómo llevamos de manera valiente y con el lenguaje de la sabiduría que el padre Nicolás nos insistió muchísimo en la Asamblea del Líbano, con la sabiduría de tocar en serio las posibilidades y el entendimiento de la vida de las personas para insertarnos en esta realidad. Entonces, va siendo tiempo de cerrar. Aquí está pues una imagen de la Evangelii Gaudium muy sugerente, que yo pido pues que sea posiblemente un trabajo que podamos profundizar fuertemente en nuestras comunidades. Voy a cerrar con unas citas directas y comentadas de uno de los documentos que creo yo son los más determinantes para la vida de la CBX en los últimos tiempos. O corrijo, debería de serlo. Es el mensaje del padre Arrupe en el año 79. Estamos hablando 35 años atrás. Donde el padre Arrupe, como asistente eclesiástico mundial de la CBX, nos está invitando a vivir esa transición para ir a las fronteras como ahora en el Líbano se nos ha confirmado y desde muchos años atrás. Él llama a su intervención una comunidad al servicio de un solo mundo. Y entonces lo que él va planteando es que nuestra actividad en la vida cotidiana como laicos tiene que tocar en profundidad todas las dimensiones de nuestro ser y además poder determinar nuestra opción en estos asuntos temporales de la vida social, cotidiana, política, las estructuras a donde otros no pueden llegar. Reconocer el llamado de Cristo desde este nuevo mundo que estamos viviendo. Y entonces plantea directamente padre Arrupe, intentar con ello hallar constantemente respuesta a las necesidades de nuestro tiempo y trabajar en unión con todo el pueblo de Dios por esta paz, justicia, caridad, libertad y dignidad de todas las personas. Este es, pues, su servicio al mundo, un apostolado laical, intenso, inteligente, constante, que supone ciertamente una vida interior llevada con mucha intensidad, inteligencia y constancia, pero el tema que se establece en este fondo es el servicio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Incluso nos habla cómo el Concilio Vaticano nos afirma en esta vocación laical, pero nos pone frente a nosotros una gran tentación,
que también el Papa Francisco ahora ha intuido para la Iglesia, y la leo textualmente: una tentación. Quizá algunos de ustedes tengan la tentación contraria, es decir, de no ir a este servicio al mundo, y ello sería muy explicable. Cansados con el bregar diario en la vida profesional, familiar, etc., acosados por un entorno social cada vez más materialista, egoísta, erotizado y corrompido, podrían pensar que la comunidad de vida cristiana en la que participan es el oasis de paz, el remanso espiritual en el que el alma se tonifica, se cultiva y se acerca a Dios, animados por la comunidad de ideales de cuantos forman el grupo. Eso es verdad, pero no es toda la verdad, y no hay nada peor o mayor engaño que una media verdad. Esa concepción es ajena a sus principios generales, porque lo sitúa al margen de la idea que el concilio se ha hecho del papel del laicado en la Iglesia, y supondría una mutilación o una atrofia en el cuerpo místico, porque son ustedes, solo ustedes, los que pueden hacer muchas cosas que es necesario que sean hechas. Por ejemplo, la acción política. Son ustedes los laicos, miembros de la ciudad secular en plenitud de ejercicios de sus derechos civiles, a quienes compete este tipo de servicio apostólico. Ese terreno, a nivel de acción concreta, es suyo, exclusivamente suyo. Más adelante incluso habla de los rasgos del político cristiano, que también voy a leer. El político cristiano debe ser hombre y mujer de profunda fe y oración, que por amor a Cristo sirve a sus hermanos en la consecución del bien común en todo nivel. Hombre y mujer que no se encierra en el partidismo estrecho y oportunista. Hombre y mujer de fuerte sentido de iglesia que se deja iluminar por la doctrina social y política de la misma. Hombre y mujer que teniendo poder lo usa para servir y no cae en la idolatría del poder. Hombre y mujer que inspira a los ciudadanos confianza de que el político dice la verdad y la realiza. Hombre y mujer estudioso de los problemas y su contexto humano. Hombre y mujer realista en la opción de las soluciones posibles. Hombre y mujer humilde para saber consultar y escuchar a todos y no solo a sus partidarios o electores. Hombre y mujer que confía en la fuerza de Dios ante las dificultades. Hombre y mujer que, partiendo de su propio testimonio de vida, procura que en la sociedad se encarnen los valores evangélicos de respeto, fraternidad, crecimiento humano, justicia, dedicación y atención especial a los pobres. Hombre y mujer que sabe que este camino ya ha sido recorrido por otros con la ayuda del Señor. Pido entonces a ustedes, hermanos y hermanas, a todos los miembros de la CBX, que reconozcamos en la misión sociopolítica una de las potencialidades y uno de los llamados más profundos de nuestra comunidad. Vivir y sentirnos en casa en las fronteras y trabajar por ellas es una invitación ineludible de nuestras últimas asambleas mundiales. Está confirmado por todos nosotros como vocación. Discernamos en serio, buscando esa sabiduría, el lenguaje de la sabiduría, para adentrarnos con lo mejor de nuestras herramientas ignacianas en este contexto y en estas realidades. Sueño con una CBX capaz, pues, de encontrar un sano balance entre la riqueza del crecimiento profundo y la fuerza de la espiritualidad compartida con otros y otras y en las comunidades, pero balanceada, pues, con estos pocos o algunos que puedan también ir sintiéndose impulsados por la comunidad, acogidos, secundados en una misión compleja, difícil, a veces árida, de trabajar en los espacios de transformación de las estructuras, pero que permitirá pues que este proyecto de reino pueda irse consolidando con continuidad, sin perder de vista ninguna de las dos más arriba de la otra, pero ninguna de las dos sin la otra. Cierro entonces con esta invitación de Aparecida y una cita del padre Arrupe. Aparecida dice: la Iglesia, y yo diría la CBX, necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del continente de su realidad. Insisto, hay muchísimos miembros, expresiones de comunidades y comunidades nacionales también, no solo pequeñas comunidades, que están dando un servicio profundo de proyecto de construcción del reino, de valentía, de parresía, de cambio interior, de metanoia. Pero necesitamos hacer verdad esto para toda la comunidad, porque es un llamado irrecusable que está en nuestras propias
invitaciones del Espíritu en las asambleas, sobre todo la asamblea del Líbano. Cierro con esta frase de Arrupe que dice: no tengo miedo al nuevo mundo que surge, temo más bien que, en este caso la CBX, tenga poco o nada que ofrecer a ese mundo, poco o nada que decir o hacer que pueda justificar nuestra existencia. No pretendemos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas, la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esto pues nos ayude a profundizar y enhorabuena por este esfuerzo de formación sociopolítica desde la CBX para la CBX y ojalá pues impulsado para responder a este mundo y su globalización de la superficialidad, globalizando también la esperanza. Gracias.